Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy te voy a contar lo que pasa con este Canon Dragón Marino. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Es tan bueno como hemos hablado muchas otras veces en el canal? ¿Va a cambiar realmente el meta o es un bluff? Bueno, la verdad es que yo estoy enormemente sorprendido del rendimiento que está haciendo este Canon Dragón Marino en las cuentas. La verdad es que es un terremoto para toda la conformación de alineaciones. Te va a ayudar muchísimo en la parte del PvE. En el PvP está brillando. Te voy a enseñar también qué pasó en el Pamir el día de ayer en mi server. Y vamos a analizar, por supuesto, su composición, su armado, las tarjetas que le vienen bien, las reliquias, el escalado, todo lo que solemos hacer en esas guías de armado correcto de personajes, pero con una pequeña versión especial, puesto que el personaje, la verdad es que lo merece. Y tú dirás, ¿qué estoy viendo, Jaycee? ¿Qué es esto que me estás enseñando? Yo llevaba mucho tiempo atascado en una fase Élite 65, creo que era. No me lo podía pasar, había personajes muy tochos y gracias a Canon Dragón Marino, la verdad es que estoy volando en este apartado del juego. Y bueno, pues esto es una de las etapas que me he ido encontrando, me ha llamado mucho la atención los resultados de la pelea y te los quería enseñar. En la primera nos enfrentamos con un equipo de 1.168.000 frente a 1.073.000. Estamos hablando ya, 107 millones contra 116 millones, ya me pierdo con los números. Estamos hablando ya de personajes muy altos. 200 de nivel nos encontramos en contra, full estrellas. Y bueno, en la primera batalla yo voy con la alineación un poquito que me siento más seguro y más cómodo con ella. Mirad, Saga enfrente ha hecho una barbaridad de daño, en todos los registros sería como el top, ha tanqueado mucho daño, ha comido mucho daño, pero se ha curado mucho y ha hecho muchísimo daño. Veis que, bueno, pues yo yendo al frente se ha tragado también daño, Sura ha hecho mucho y ha tragado mucho, Camus igual y el pobre Piscis que se ha ido para el lobby casi sin marcar registros. Y luego en nuestra primera alineación pues veis este Ayoros que es una barbaridad lo que pega, estaría pegando casi 2 millones en esta batalla y sin ninguna duda el MVP, que es este Seiya Odin con estrellas rojas que hace de todo. Te mete una absurdez de daño, estamos hablando de 5.3 millones, ha tanqueado muy bien y se ha metido también una cureta impresionante. Mu con los escudos también bastante interesante. Y aquí llegamos a Hilda, tema control, veis que no aporta mucho en otros lugares, pero sí que hace que el control sea muy efectivo y que nosotros podamos brillar. Lo interesante viene obviamente en esta segunda pelea, cuando nos estamos enfrentando 116 millones que tiene el rival contra mis 107 millones. Aquí estaríamos hablando de mi conformación de Piscis, Sagi, Seiya, Freya, Siegfried y el último que le tenemos aquí sería este Canon Dragón Marino. Y bueno, pues hay varias cosas que llaman bastante la atención. Estamos enfrentando a personajes 187 de nivel con full estrellas, los que son SR subidos a SSR y los SR de origen que tienen -1 estrellita. A partir de aquí, el Máscara, que es un reventador full nivel. Ya os lo dije que este personaje, ojo, está metiendo una barbaridad de daño, MVP suyo, pero de mi lado vemos que este Canon Dragón Marino, que todavía lo estoy configurando, no está subido en cuanto a armadura, cosmos, todas esas cosas, está metiendo 6.748 millones de daño, 6.748 millones de daño, mientras que Sagiseya sería 7.607 millones de daño. Estamos hablando de dos personajes cuyo rendimiento está muy por encima de lo que nos va a exigir, es decir, Sagiseya 4 estrellas, mirad qué rendimiento, Canon Dragón Marino sin terminar de armar, está metiendo muchísimo daño, está tragando muchísimo daño y está teniendo un buen sostén. A partir de aquí, la victoria ha sido peleada, pero la verdad es que el control también de Canon Dragón Marino ha ayudado bastante, es decir, tiene esas dos almas, dos vertientes, un Canon Dragón Marino que no solo te controla, sino que te va a ayudar con los daños una barbaridad. Fijaros, ya os digo que estaría a un nivel de un Sagiseya con 4 estrellas, lo que debe ser un Sagiseya 6-7 estrellas, una barbaridad. Tanqueo de Siegfried, no mucho daño, Freya, no mucho daño, full curación, Piscis, testimonial en ese sentido, un personaje que se está quedando un poquito atrás en el meta, Estoy sintiendo que la verdad los Piscis no están envejeciendo bien en nuestro meta, tengo que pensar que otro caballero aquí me ayudaría en mi segunda alineación. Por supuesto os leo en la cajita de los comentarios si me queréis dejar
una recomendación de qué encajaría bien en este equipo. Canon Dragón Marino, que sin unas buenas sinergias, sin un combo, sin nada, aquí ha brillado bastante en esta pelea, sin ninguna duda. No quiero ser muy pesado. Dejadme simplemente enseñaros cómo ha sido esta segunda pelea. Vamos a pasar rápidamente por la primera. La verdad es que los daños muy buenos, me han salido las cosas muy bien en esta primera pelea. Vamos a bajar la velocidad y nos vamos a ir tranquilamente a ver la segunda con este Canon Dragón Marino para que entendamos un poquito cómo se comporta en el campo de batalla y luego podamos observar cuáles son sus habilidades, explicarlas un poquito mejor, qué sinergias tienes, las cartas. Ojo que las cartas le cambian mucho la cara, qué reliquia le vendría bien al personaje y por supuesto os voy a enseñar también equipo Pamir, sorpresa Pamir, brutalidad Pamir que hace este Canon Dragón Marino. Bueno, aquí estaría Siegfried Canon Dragón Marino en primera línea. Ya veis ese control, la ira que le sube un montonazo, tenemos esos triángulos constantes, las cartas, veis arriba que se le van aplicando de una manera casi constante. Tanto él como Sagiseya están, vamos, carreando la partida. Ahí veis a Sagiseya lo que pega. La mejora de ataque de Canon, triangulito, otra vez más. Ese máscara que ¡buah!, es un destrozador. Ha mandado para el lobby al Pistis casi sin enterarse de una. Sagiseya que ha aguantado. Tendríamos ahí ya solo 4 de nuestros luchadores, pero la verdad es que otra vez el triangulito de Canon Dragón Marino, que tiene el tema de la ira como una de sus principales virtudes. Siegfried que empuja a los rivales, ayuda también bastante. Otro triángulo más, en el triángulo bajando ira, metiendo una cantidad de daño absurda. Ahí le veis a ese Canon también metiendo muy duro. Sagiseya con cartas de velocidad. Otro triángulo más, ya no sé cuántos van. La daga dorada que también aplica mucho y otorga una buena ventaja en estas peleas. Otro triangulito más. Aquí metiendo, creo que ha sido 290.000 de crítico en ese triángulo. Bueno, los fantasmas entorpeciendo, ya sabéis, de máscara. La habilidad de Siegfried, triangulito, ataque, una buena cantidad de crítico, la cureta que nos la aporta Freya y la pelea que ya estaría más o menos controlada. Solo nos quedaría máscara. Mirad los planetas, buena cantidad de daño, otro triángulo más, buena cantidad de críticos. Se nos va para el lobby máscara gracias a Canon y ya simplemente nos quedan esas invocaciones. Mirad, una invocación con esas interrogaciones diciendo, pero qué mierda hago aquí, ¿por qué no me mandan ya para el lobby, que esto está siendo un desastre? Y Canon metiendo muchísimo daño, 165.000 de crítico, el estuneo, bueno, una barbaridad. Un personaje que, os lo advertí, iba a cambiar el meta y está cambiando el meta. El PvP ya no es lo mismo, Pamir ya no es lo mismo, el PvE. Mirad, volando sobre la fase élite, estoy en la 61.6, en la parte normal, en lo que es la historia, que no es la parte élite, estoy en el 60.15 y en la élite 61.5, es decir, voy más avanzado en la historia élite que en la normal, gracias a lo que está aportando Canon Dragón Marino. Vamos a comentar un poquito temas del personaje. ¿Dónde voy yo? Vamos aquí a ver a Canon Dragón Marino. Ya os digo que no es ahora mismo por poder mi mejor personaje. Sagiseya estaría en 8.62 millones de poder. Canon 8.1, estaría un poquito más bajo. Todavía no está terminado de configurar. Me faltan muchas cosas. Me falta subir cosmos, me falta subir armadura. No tengo recursos. De oro voy peladísimo. Nada que ver con el poder que pueda alcanzar, por ejemplo, 12 millones este Seiya Odin y este Ayoros, que estaría en 11.7 millones, pero la verdad es que cotiza y hace mucho. Vamos a comentar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el correcto armado de este Canon Dragón Marino. Le hemos visto ya en acción. Tiene unas defensas bastante interesantes, un ataque que, aunque no sea una barbaridad, tú dices aquí no hay un número muy bueno, tiene buenos multiplicadores, muy buena vida. Y esto tiene que ver, obviamente, pues en la configuración del personaje.
A partir de aquí, nosotros cuando tengamos a Krishna y a Sorrento le vamos a meter este combo. Ya lo hablaremos. Después de que comience la batalla, la velocidad de habilidad se incrementa en un porcentaje, reducción de daño físico y mental durante X segundos. Pues bueno, vamos a ver si forman un team interesante. Por supuesto, esta retribución dorada también bastante interesante. Lástima que este Milo esté en el team exclamación. Si alguna vez rompemos ese team exclamación, mirad, el robo de vida de daño de la habilidad definitiva de Canon y Milo se incrementan un 30. Sería buena opción también si rompemos alguna vez ese combo. Si los quieres para Pamir, incluso harían un buen pairing estos dos personajes. Luego tenemos el tema engañar a los dioses. Lo vamos a tener activo cuando tengamos Julián solo, que esperemos se pueda conseguir de manera totalmente free to play. Nos van a ampliar los estados de control aplicados por ambos y el robo de vida, perfecto. Vamos a tener con el hermano malo por tenerlo simplemente un aumento de vida y ataque junto con el estado de activación de ganar recuperación de ira. Se nota un montón, por tener a Saga, al normal, Saga. Pues vemos que el tema de la ira es un disparate. Luego tenemos enemigo implacable. Este aumento, ¿no? Esta bonificación que tenemos aquí, que se va a desbloquear cuando tengamos a Radamantis. Y aquí será, si no me equivoco, con Sorrento y con Poseidón. Van a ser los otros que nos van a aplicar los pecados del mar, ¿vale? Estaba haciendo un poquito de memoria, perdonadme. Radamantis y aquí Sorrento y Poseidón, los pecados del mar, los que nos van a ampliar estos bonificadores. A partir de ahí nos vamos a ir a... Bueno, ya sabéis que es un guerrero, fila delantera, ataque físico y de la Atlántida, de los que están bajo la protección de Poseidón. Nos vamos a ir al comentario de sus habilidades. Muy importante subir la intimidad si lo vais a maxear. El básico dice que agita su puñetazo hacia un objetivo haciendo un porcentaje de daño bastante interesante, con una probabilidad del 33 de disparar balas de energía triangular a corta distancia, haciendo un porcentaje de daño muy interesante. Es un básico bastante curiosón. Nos vamos a la habilidad definitiva, la Ultimate. Dice que invoca una dimensión triangular gigante. La habéis visto porque lo hace múltiples veces, infligiendo aturdimiento hacia el enemigo con la ira más alta. Buenísimo esto. Y luego hace 350% de daño mental, multiplicador brutísimo, seguido de destierro a otra dimensión durante 5 segundos. Después del destierro aparecerá frente a Canon desde la distancia. La verdad es que es increíble esta habilidad. Bien subida, bien maxeada. El daño se va hasta el 450%. Habéis visto que pega la de Dios. El daño robo de vida se incrementa y después de que el estado de otra dimensión finalice se aplican 5 segundos adicionales de aturdimiento. Lo hemos visto reflejado en esas interrogaciones que tenían el fantasmita de máscara, donde se estaba pensando qué hacer con su vida. Esto te da una ventaja en batalla que desde luego cambia el meta y lo cambia hasta que tengamos algunos personajes que puedan hacer frente a estas cuestiones. Si nos vamos a esta habilidad de enfriamiento, elige al enemigo más alejado en el medio de las filas traseras, usa el puño fantasma imperial. Si tiene poca defensa física le hace ese tipo de daño, si tiene poca defensa mental le hace ese tipo de daño, básicamente, ¿no? Al mismo tiempo, al hacer daño le mete confusión. En un estado de confusión no se pueden lanzar habilidades y deambula de un lugar a otro. Esto cuando lo subimos va a mejorar con una reducción de daño crítico, por ejemplo, con varias cosas, ¿no? Aumento de daño. Bueno, pues es muy buena también esta habilidad de enfriamiento. Teletransporte, selecciona al enemigo más lejano, le va a meter un bombazo y le destierra atrayéndole a otra dimensión. Después de un periodo de tiempo lo teletransporta al frente y lo derriba. Bueno, pues más control, más daño. Lo mismo con nivel 3, inflige aturdimiento durante unos segunditos. Bueno, pues es que es una bestialidad. Explosión galáctica, esta también la hemos visto, esos planetas que invoca. Los va a romper en meteoritos, los estrella hacia el enfrente haciendo un porcentaje de daño. Cada instancia con el nivel 2 se incrementa el daño, además tiene un índice de crítico adicional y caen más meteoritos a nivel 3, por ejemplo. Bueno, pues interesante también el tema de aumentarle el daño crítico, índice crítico con las cartas, por ejemplo. Y si nos vamos a la última, la pasiva, el tema de la ira. La ira se va a incrementar, si Saga de Géminis está en el campo enemigo, además va a ganar ira adicional. Esto
no tiene nada que ver con la bonificación de la que hemos hablado, ¿vale? Es como son dos cosas distintas. Esto Saga tiene que estar enfrente, en el campo enemigo. Cuando están en un entorno acuático, lo que abre Poseidón, el índice crítico se incrementa en un 15, es decir, va a hacer un pairing con Poseidón de la de Dios. Poseidón lo vamos a tener en todas las cuentas, 2, 3 estrellas, me da igual, con lo cual Poseidón Canon se va a convertir en un combo bastante interesante. Nivel 2, la ira sube 300, cuando el enemigo cae en otra dimensión, la ira todavía se va a reducir más la del enemigo. La ira en nivel 3 sube a 400 y si el enemigo cae en otra dimensión, gana 100 de ira adicional. Bueno, pues es que es brutísimo el tema de ir metiendo cada vez ultis con todo lo que hace este triángulo de la dimensión. Pues a partir de aquí vamos a ir, antes de hablar de temas reliquias, temas cartas, a enseñaros una cosita. ¿Por qué es tan bueno? ¿De verdad es tan bueno? ¿Me estás diciendo de verdad que puede llegar él solo a derribar, a matar, a controlar? Uy, que se me crashea, perdonad. Ya he vuelto, me he comido un destierro de Canon Dragón Marino en el vídeo. No pasa nada, volvemos de la otra dimensión con esos 5 segundos de aturdimiento. Y os voy a enseñar qué pasó ayer para mayor gloria de Abe, que ganó en Pamir. Veis que su cuenta, pues bueno, no está nada mal, 152 millones, pero en principio se enfrentaba con Desoka, que tiene 177 millones, con mi cuenta 205 millones, y nos aplastó. Y es que es muy digno de ver lo que sucedió ayer. Veis que me ganó en semifinales un Milo contra un Canon. Vamos a ver la pelea, nada que hacer mi Milo, pero todavía será peor lo que suceda en la final. Bueno, ahí veis mi Milo haciendo daño. Me voy a comer la mejora de velocidad y ya simplemente por volver del triángulo me manda pa'l lobby. Ahí está, un 1 para 1 brutal. Pero es que si nos vamos a la final, estamos hablando de uno de los mejores toros, 10 millones de poder, contra este Canon, que está un poco más bajito, muy tocho también, pero más bajito, y vamos a ver si se lo merienda o no. Aquí estaríamos esa protección del toro, que al principio ni se inmuta por los ataques. Aquí estaría la caja sellada, que empieza a hacer su efecto. A partir de aquí, triangulito, adiós toro, se come una cantidad de bombazos terrible, le desplaza hacia atrás, ya lo sabemos. Le caen unos planetazos de gratis con una buenísima cantidad de daño. Triangulito, mareo, no sabe dónde está el toro, no se está enterando de nada. Consigue lanzar su ulti, se tiene que aproximar, le vuelve a derribar. Llegamos otra vez al máximo de ira. El toro, que no sabe por dónde se orea, 300.000 de daño, lo derriba, lo mata, adiós toro. Nada que hacer contra ese Canon Dragón Marino. Pues la verdad es que buenísima la tech. Seguimos hablando de ese caballero y de una configuración que yo creo que podría ser la que os voy a contar ahora. ¿Cómo lo llevaba armado Abe en cuanto a las cartas y demás? Bueno, pues os voy a contar cuáles eran sus composiciones y os voy a enseñar cuál podría ser una así un poquito más estándar. Obviamente él estaba haciendo una composición con lo que tenía. Sus cartas os las voy a enseñar en la mochila, que más o menos me las he aprendido de memoria. Vamos a ir a la mochila. Vamos aquí por calidad. Bueno, pues el Canon que habéis visto que destrozaba en Pamir estaba con esta carta. El portador gana un efecto de estabilidad durante 20 segundos. Mientras dure la estabilidad, gana defensas adicionales. ¿Por qué? En caso de tener problemas contra otros rivales, pues al principio va a obtener esta estabilidad. ¿Vale? Será una muy buena opción. Otra de las cartas que llevaba es esta, que le da muchísimo al personaje. El daño de la habilidad propia incrementa en un 15% y cada vez que se aplica dimensional, todos los enfriamientos de habilidad se reducen en un porcentaje, dependiendo de las estrellas. ¿Qué más llevaba Abe? Llevaba la garra de dragón. Cuando la vida está por debajo del 30, libera energía en forma de dragón para derribar a los enemigos circundantes, eliminar los efectos del control y ganar una super armadura, incrementando el ataque durante X segundos. Bueno, pues veis que es otra carta que le cae perfectamente. Y luego
llevaba 2 cartas un poco más defensivas y de categoría inferior. Cuando la vida es inferior a un porcentaje, el portador obtiene un escudo del lo que sea, dependiendo de las estrellas del ataque. Llevaba esta y llevaba esta, incrementando la defensa de los dos tipos en X, dependiendo de las estrellas. A partir de ahí, ¿qué otras posibilidades nosotros tenemos para montarnos un Canon Dragón Marino que sea tochísimo? Hemos hablado de esta carta, tenemos esta otra, perdonad, nos vamos por aquí, que también le encajaría, obviamente. Después de salir del espacio dimensional, gana el efecto de estabilidad durante 3 segundos y recupera 60 puntos de ira. Bueno, pues estamos hablando de que queremos que sea un machacasaurio en cuanto a lanzar habilidades últimas, pues esta carta le vendría genial sin ninguna duda. Yo veis que, bueno, tengo otras cartas que son incluso de un rango muy inferior. Tengo esta, dice que cuando la vida cae por debajo del 30 gana un 40% de reducción de daño físico durante 5 segundos. Bueno, me interesa a mí en este momento en el que el meta está tanto por el daño físico. Me gusta esta carta y se la he colocado. Esta de primer golpe, después de ingresar al campo, el daño de los dos tipos infligidos del portador se incrementa en un porcentaje. Recordad que dependiendo los tipos de defensa, en una de sus habilidades le va a meter un daño u otro. Si tiene poco daño físico, le va a meter daño físico. Si tiene poco daño mental, le va a meter DS. Con lo cual, pues bueno, esta carta me parecía también interesante. Y la última que tengo equipada es este de Alma del Dragón Ascendente. Cuando la vida cae por debajo de 50, recupera 0,56 de vida máxima por segundo. Bueno, quiero que tanque, quiero que haga buen daño y esto pues me sirve, ¿no? Cartas, las de arriba un poquito más atacantes, cartas las de abajo un poquito más de tanqueo, de recuperación. Le podríamos meter herencia de Excalibur, le podríamos meter la Excalibur poderosa, le podemos meter Sith para meter más velocidad. Le podemos meter muchas cartas de las que tenemos disponibles, ya no solo las que os he comentado. Podríamos meter algunas otras de velocidad, el daño de la habilidad definitiva que se incrementa en un porcentaje, esta de poder del cosmos, podría ser muy interesante. Si lo llevamos en un team en el que él pueda ser uno de los atacantes principales, mensajero de Excalibur, muy buena. Cuando el portador mata, el ataque propio se incrementa en un porcentaje muy alto. Podemos matar con el triángulo y que el ataque se vaya bufeando prácticamente hasta el infinito con esta carta. Muy buena también. El daño crítico aumentado. Hemos hablado también del daño crítico, que lo tiene propiamente el personaje. Es que le encajan tantas cartas que la verdad es muy agradecido a la hora de montar este personaje. Le puedes llevar con cartas que sean un poco estándar, ¿no? De aumento de ira, de quitar ira a los rivales, de volverse invisible y aumentar el índice de evasión. Le encajan perfectamente muchas cartas, la verdad, Luego tendremos algunas otras cuestiones, ya os digo, que son más de daño, como la herencia de Excalibur, la Excalibur poderosa, pero bueno, yo creo que con las suyas, si las conseguís, la verdad es que irían bastante bien. Os recuerdo en este punto que tenemos por el canal packs de cupones 1-1 para que podáis maxear a vuestro Canon Dragón Marino, y en algunos de los packs están de regalo las tarjetas de Canon Dragón Marino, tanto esta podéis conseguir como esta, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis escribir en el Discord, está en la descripción del vídeo el Discord del canal, y si no, en jaycee_games en Discord os atiendo sin ningún compromiso. Bueno, pues esto sería un poco el armado de cartas de este Canon Dragón Marino. Las suyas me parecen extraordinarias, porque te dan juego a la hora de montar el personaje de que le puedas luego meter un poco más de tanqueo, un poco más de resistencia. En cuanto a la reliquia, Ave había escogido la daga dorada y me parece de verdad un acierto. Esta daga dorada dice que cuando el portador lanza una habilidad definitiva, lo hace muy frecuentemente, invoca una daga dorada para hacer daño físico al enemigo con el porcentaje de vida más bajo. Queremos que sea un finisher, por eso os digo que la carta de máscara, que cuando hacemos una retirada enemiga se aumenta el ataque, podría encajar muy bien con daga dorada y con las propias habilidades de Canon Dragón Marino. Además, si tenemos buenas estrellas en esta daga dorada, si el porcentaje de vida del enemigo es inferior al 30, todavía hacemos más daño con esta daga. Muy interesante esta opción. A partir de aquí, si queremos montar otra reliquia, pues veis, le podemos meter desde olla, le podemos meter el anillo de los nivelungos, escudo, le podemos meter así un poquito más de protección al personaje, pero de verdad que daga dorada a día de hoy la considero la mejor reliquia para nuestro Canon Dragón Marino. Se la vamos a equipar. Yo voy a ponerme a subir esta
reliquia, porque me parece la verdad interesantísimo. Y os animo también, vamos a ir a la mochila, que busquéis el tema de las resonancias. Daga tiene resonancia con este collar de cuentas y con la olla intentar tener las 3 a nivel 20 porque vamos a subir el índice de golpe en la ruptura de poder. Tenemos muchas otras resonancias por aquí que siempre os digo que son interesantísimas para vuestros caballeros porque aplican a todos. Pues bueno, Daga sería una de las que tiene resonancia y buscad esa resonancia porque la verdad que cotiza. A partir de aquí nos queda comentar el tema del despertar. Va a ser complicado porque vamos a necesitar muchas flores. Obviamente ha salido el personaje hace muy poquito, quizá en tu server ni siquiera ha salido todavía. Y bueno, tenemos eventos donde se van a poder conseguir en Navidades estas piedras y estas moneditas que tenemos para despertar al personaje, pero bueno, estamos en el sendero de subirle la amistad. Yo estoy ahí caminito, llevo 9.500 puntos de amistad, necesito 50.000, o sea, brutal. ¿Le mejora mucho el tema del despertar a Canon Dragón Marino? Mirad, a nivel 1, es decir, simplemente por una estrella roja, desbloquea la supresión triangular. Incrementa el daño infligido a los enemigos en un estado de aturdimiento en un 30, con lo cual vas a volver a tener el efecto de la daga cada vez mayor, el efecto de la tarjeta que te he dicho, de que si haces una retirada enemiga se aumenta el ataque, irían perfectamente en el sentido de esta habilidad despertada. Les va a meter más daño a estos enemigos aturdidos. Nivel 3. Por cada aturdimiento acumulado por los enemigos en el campo de batalla durante 4 segundos se activa una caída de meteorito rojo haciendo un porcentaje de daño físico a los enemigos dentro de un área, con un porcentaje de robo de vida. Buenísimo para el tanqueo y el autosustén. Nivel 5. Cuando el aturdimiento acumulado sea de 4 segundos, se invoca un pequeño meteorito, lo mismo que hemos dicho antes, haciendo daño mental, esta vez daño mental, a los enemigos en el área, con un 200% del daño de robo de vida, y con 7 estrellas, sí, mejora la habilidad. Por cada aturdimiento acumulado en los enemigos en el campo de batalla durante 12 segundos, cae un gran meteorito haciendo 80% de los 2 tipos de daño a los enemigos, a todos, con un 200% de daño de robo de vida. Se convierte prácticamente en una habilidad de daño que te fulea de vida. Es como tener una tarjeta de sostén, de curación, de recuperación de vida, porque va a hacer mucho daño a todos los enemigos, con lo cual la recuperación de vida va a ser extraordinaria por ese robo que tiene, ese lifesteal. La verdad es que Canon Dragón Marino me está sorprendiendo una barbaridad. Te recomiendo, la verdad es que yo particularmente, que lo tengas en tu cuenta y que le saques partido. El tema de las estrellas es complicado hacerte una recomendación. Yo te diría que el competitivo está en 5. 5 estrellas vas a tener la mayoría de sus habilidades bastante subida ya y sobre todo vas a poder desbloquear 5 tarjetas, con lo cual esto se va a notar en el poder que aporte Canon a tu alineación. Y ya te digo que de momento no es que tenga unos pairings increíbles en nuestras alineaciones, no es que vayas a poder colocar, yo qué sé, como por ejemplo Sagitario, Sagisella o Odin Sella, que tiene personajes con los que cansa la primera, ¿no? No, se va a quedar un poco solo, pero no importa. Si tiene esa saga, perfecto, porque le va a aportar el tema de la ira, de lo que hemos comentado. Tiene esa bonificación del índice de recuperación de ira aumentado después de que comience la batalla. Saga Géminis gana, bla, bla, bla. Pero bueno, Saga no lo vamos a utilizar, pero nos sirve para este Canon Dragón Marino. Es la única sinergia quizá un poco que vamos a utilizar, porque el resto no vamos a tenerlos dentro de nuestras filas todavía. No tenemos ni a Krishna, ni a Sorrento, no vamos a tener a Poseidón. Entonces, pues bueno, da igual un poco con quién lo pongas, se va a encontrar un poco solo. Si lo pones con Saga, perfecto, y si no, te va a hacer el trabajo sin preocuparse por quiénes son sus compañeros. A partir de aquí, nada, deciros que me consultéis si queréis ballenear por este personaje, merece mucho la pena, que deis una oportunidad a este personaje en Pamir, que lo incluyáis y que veáis qué resultado os da. Habéis visto que Ave, mira, que está por aquí precisamente, nos ha ganado a cuentas de 50 millones arriba por esa tech, por la tech de Canon Dragón Marino. Que no os dé miedo si no hay personajes con los que haga sinergia, porque no es necesario para nada. Y por supuesto, si no ha salido y vais a invocar por él, que tengáis muchísima más suerte que yo, porque yo tuve una suerte como el culo por este personaje. Ah, mira, ahora está en una cárcel verde. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues con esta anécdota de la cárcel verde me voy a despedir. No sin antes agradecer a los miembros del canal su constante apoyo. Recordarte que por favor te suscribas al canal, que es totalmente free to play. Des a la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Gracias a todos los que dejáis
el like y el comentario. Se agradece un montonazo, la verdad. Recibo el cariño de mucha gente con la creación de contenido de este juego. Que me des un toque si necesitas alguna compra de esos cupones 1-1, que son los más rentables en el juego, que seguro que te voy a ahorrar un poquito de dinero. Muchísimas gracias y ya sabéis que nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!